tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este programa especial que tenemos el honor de contar con la presencia aquí en la Cumbre de las Américas en Panamá con el señor presidente de la República del Ecuador, el doctor Rafael Correa. Señor Correa, muchas gracias por estar con nosotros. No, Jorge, es un honor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Telesur y un abrazo a toda la patria grande. En la primera sesión plenaria de esta mañana, uno de los primeros oradores fue el presidente Correa. Dijo, entre otras cosas, refiriéndose al señor presidente Barack Obama: señor Obama, ustedes defienden esas élites que tanto daño nos han hecho a través del tiempo. Pero por supuesto, ¿por qué cree que tenemos tanta resistencia los gobiernos progresistas de América Latina? Porque por primera vez en la historia hay un cambio real de poder. Mire, uno de los enigmas del desarrollo es por qué Estados Unidos prosperó y América Latina no. ¿Por qué nosotros no somos Estados Unidos y viceversa? Hay muchas respuestas, pero sin duda una de ellas, la clase de élites que nos han dominado históricamente, que excluyeron a las grandes mayorías de la fruta del progreso. América Latina es la región más inequitativa del planeta. Y son esas élites que ahora están perdiendo su poder, las que se quejan de que se atenta contra sus derechos humanos porque ahora la ley es para todos, contra la libertad de prensa porque sus periódicos ya no pueden mentir a mansalva, que no haya democracia, que haya autoritarismo porque ya no pueden someter a nuestros gobiernos. Eso debemos tenerlo claro. Y a eso es que está algunas veces respaldando Estados Unidos, tal vez por mala información o tal vez por intereses, no tienen vínculo de negocio, qué sé yo. De todas formas, hubo un comentario que siguió a su alocución del presidente Barack Obama, que cada uno lo podía tomar como quiera, pero se refirió directamente a usted. Y dentro de las cosas que dijo, dijo, bueno, nosotros somos imperfectos, pero que me critiquen, decía el presidente Barack Obama, como sugiriendo que el señor presidente Rafael Correa no necesariamente le gusta que se lo pueda criticar. No, si mal no recuerdo, se refirió a que él no confía en un sistema donde una persona decide si hay mala prensa, buena prensa, y que no es que es mala prensa porque lo critiquen. Y yo coincido totalmente con él, sí. Nadie ha discutido aquello. Mala prensa es la que miente, la que dijo que había armas de destrucción masiva en Irak para justificar una invasión. Eso es mala prensa. Y no hay que tapar el sol con un dedo, pues claramente se puede definir y descubrir cuál es la mala prensa. Mala prensa es la que miente, la que practica censura previa a conveniencia, la que manipula la verdad. Y eso hace un gran daño a la democracia, a nuestras sociedades, etc. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? O sea, si le tiene que hacer la fotografía, la radiografía a lo que se vivió aquí en esta cumbre, ¿cuál es el titular? Una América Latina más soberana y digna que nunca. Porque usted dice con frecuencia, no es un cambio de época. Es una época de cambio y se ha demostrado el día de hoy. Qué presencia de pensamiento latinoamericano. Y decía precisamente... Y de soberanía latinoamericana. Lo reformaba también la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dice, esto es un cambio de las relaciones hemisféricas. Sí, lo dijo también, lo dijeron muchos presidentes, ¿no? Uruguay, lo acaba de decir en la plenaria de la tarde, no pude estar presente, pero lo vi por televisión. Entonces, es que, mire, es demasiado claro. O sea, todos estábamos muy contentos por el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, que no hay ninguna concesión, nunca debió ocurrir la exclusión de Cuba, ese bloqueo es absolutamente ilegal, Guantánamo es una ocupación, no es una concesión, es una victoria de la perseverancia, de la dignidad del pueblo cubano. Pero después de recibir esa buena noticia, tenemos la orden ejecutiva declarando a Venezuela un peligro para Estados Unidos, lo cual es el preludio de las invasiones, lo mismo sacaron antes de la invasión a Panamá. Entonces, tremenda injerencia, tremendo intervencionismo. Y esta cumbre debió ser festiva. Barack Obama debió ser recibido como el presidente histórico que compuso las relaciones con América Latina, pero por ese error histórico, de esa orden absurda, prepotente, imperialista, lo echó todo a perder, es increíble. Es decir, no se cambió mucho respecto a esa relación que hemos observado que sea entre Estados Unidos y el resto del hemisferio. En esta Lo que hizo con la mano lo borró con el codo, y yo creo que el presidente Obama es una buena persona. Aquí no estamos hablando de cuestiones personales, sino de políticas, de sistema. Es más, creo que el sistema de Estados Unidos rebasa al presidente, a sus rectas intenciones, etc. Una maquinaria que ni el propio presidente puede parar, puede conducir, etc. Tiene marcha por sí sola y normalmente en función de sus intereses. Entonces, pero el propio Obama, ¿no? Dentro de su apertura, de su calidez humana, no puede abstraerse de esa visión tradicional de Estados Unidos de creerse el árbitro del bien y del mal. Él lo dijo.
si tiene algún problema, vengan, yo haré lo posible para resolverlo. ¿Quién es? ¿Me explico? Y que nosotros seguiremos... Hay una condescendencia. Es como que sea una concesión, ¿no? Ellos son los árbitros del bien y del mal y no pueden superar esa visión, ni siquiera lo entienden, ya va más allá del buen o mal corazón, no lo entienden. Es como también cuando dijo, y si vemos algo malo, lo vamos a decir, pero ¿qué es lo malo, qué es lo bueno, de acuerdo a sus valores? Por ejemplo, usted ha vivido en Estados Unidos, allá el lobby es legal, en la mayor parte de Latinoamérica, de Europa, etcétera, se llama tráfico de influencia y es penalizado. Y yo creo que estamos en lo correcto nosotros. Pero no por eso yo le voy a decir, entonces Obama es un corrupto, el pueblo norteamericano es un corrupto y hay que invadirlo. Y que hay que ser una amenaza. Pero eso no lo entienden, va más allá de su entendimiento. Ya. Pero hoy recibimos un tuit muy fuerte, que no, es decir, no lo tengo acá transcrito, pero las palabras textuales decía, como decimos en Venezuela, los enanos se le rebelaron al cirquero. Mira, indudablemente Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, de los más exitosos de la historia, no quiere decir de los más felices. Son 50 Estados Unidos, cualquiera de esos estados tiene mucho más PIB, producción nacional, que una república promedio latinoamericana. Entonces hay que ser realistas en cuanto a la relación de fuerzas, al espacio que cada uno ocupa. Pero otra cosa es que por eso, por ese éxito, por ese poder, pues quieran dominar a los demás. Y América Latina está en ese cambio, no en una época de cambio, sino en ese cambio de época. Ese neocolonialismo, esas ínfulas de árbitros del bien y el mal en América Latina del siglo XXI son sencillamente intolerables. Señor presidente, usted es el presidente pro tempore de CELAC y en la mitad del mundo, a las afueras de Quito, la sede de UNASUR. América Latina entonces está con los pantalones largos, esto no tiene marcha atrás, o por ejemplo con la baja o con la reducción de los precios de la materia prima se puede dar un tropezón estos movimientos progresistas. Le insisto, en la parte que improvisó, lamentablemente la intervención de Barack Obama, ellos, los anglosajones, quieren ser muy pragmáticos, pero ser muy pragmáticos algunas veces caen en la simpleza, ¿no? Que la competitividad, que el libre mercado, etc. Y en la parte que improvisó fueron lugares comunes, ¿no? Que la prensa mala no es la que me critica, nadie ha dicho eso. Y bueno, por ahí algunas... Sí, también habló de que tenemos una apertura hacia el cambio. Pero dijo algo que era correcto, que cuidado se utiliza el discurso contra Estados Unidos para cuestiones políticas, para justificar nuestros errores. En eso comparto totalmente con él. Yo soy muy duro en eso. Es decir, no necesitamos de Estados Unidos para estar en las condiciones en que estamos, en el subdesarrollo, en transición hacia el desarrollo, habiendo tenido todo para ser la región más próspera del planeta. Son nuestras propias contradicciones internas. Por supuesto también ha habido injerencia, restricciones externas, eso es indudable. Pero tenemos graves contradicciones internas que tenemos que resolver los latinoamericanos. Tenemos que cambiar estructuralmente nuestra economía. Tenemos que incluir a grandes sectores excluidos históricamente, indígenas, afros, mujeres, etc. Entonces, gran parte del esfuerzo, gran parte de la solución está en nuestras propias manos. Pero es indudable que existen y han existido restricciones externas. Y ustedes han acusado directamente a diferentes fuentes de injerencia adentro de su país, de fuentes exteriores. Pero mire lo que acaba de pasar, también lo dije en mi exposición. Es que, insisto, lo que hizo con la mano borró con el codo, pero ni lo entiende. O sea, Roberta Jacobson, la encargada para el hemisferio occidental, para América Latina, qué sé yo, pidió al Senado dinero, o al Congreso, al Senado me parece, para apoyar la libertad de prensa, los derechos humanos y la democracia, sobre todo en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ecuador, o sea, los chicos malos. Es decir, ellos son los que nos van a enseñar democracia. Ellos son los que nos van a enseñar derechos humanos cuando Ecuador es uno de los 7 países del sistema interamericano que ha firmado todos los instrumentos de derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado ninguno, ni el Pacto de San José, pero ellos nos enseñan derechos humanos. Ellos nos enseñan libertad de prensa, con lo que tienen negocios dedicados a la comunicación, y todos defendemos la verdad, libertad de prensa y de expresión para todos los ciudadanos. Pero entonces la injerencia, esa prepotencia, ese complejo de superioridad, y eso, insisto, es inaceptable. Pero Obama también dijo, porque yo le hice una referencia histórica al responderme, que él mira hacia el futuro, no el pasado. Por supuesto que hay que ver el pasado y hay que aprender del pasado, pero ni siquiera es pasado, es presente. Lo que le estoy diciendo fue hace pocos días, la orden ejecutiva fue hace una semana. Y sigue haciendo ese tipo de medidas. Definitivamente, un año complejo, o los últimos 12 meses complejos para Ecuador, es decir, caen los precios del petróleo, Ecuador, gran exportador de petróleo. ¿Cómo ha impactado su gestión y cómo ha impactado el país? Pero no solo eso.
Nosotros anticipamos, porque nosotros planificamos en el 2013 al pueblo ecuatoriano que el año 2014 y sobre todo el 2015 iban a ser años difíciles. Complicados. ¿Por qué? Incluso con un petróleo de $90. Porque teníamos que desembolsar miles de millones de dólares para completar proyectos estratégicos que cambiarán la historia del país y debieron hacerse hace décadas. La matriz Por ejemplo, energética. 8 hidroeléctricas. Coca-Cola Sinclair. Que estarán listas hasta marzo del 2016 y nos permitirán ser exportadores de energía. Duplicará la potencia eléctrica del país. Tendremos la matriz eléctrica más eficiente y más amigable con el medio ambiente probablemente del planeta. Porque teníamos que repotenciar la refinería Esmeraldas, que en 40 años no se le dio mantenimiento, pero la estamos dando como nueva, una inversión de 1.000 millones, pero teníamos que parar la refinería justo 2014-2015. Entonces eso ya se planificó y además se desploman los precios del petróleo y se aprecia el dólar, que es igual o más grave que el desplome de los precios del petróleo. Que es la moneda del país. Hasta ahora, sí, porque Ecuador tiene una economía dolarizada. Hasta ahora hemos manejado las dificultades muy bien, ¿ya? Pero ha sido un año durísimo. Ya con otros gobiernos hubiera habido paquetazos, etcétera, le llamamos paquetazos, subida del gas, gasolina. Nosotros no lo vamos a hacer, hemos manejado muy bien las cosas, estamos preparados hasta para escenarios extremos, pero ha sido muy duro. Usted siempre ha puesto énfasis en el tema de la educación, que por allí usted entiende que es, digamos, la gran asignatura pendiente del país. Yachay, la ciudad del conocimiento, exportando estudiantes a todas las universidades del mundo. ¿Qué es los resultados que están teniendo hasta ahora en lo que tiene que ver con Yachay, por ejemplo? Bueno, todavía estamos en tiempo de siembra, ¿no? Pronto vendrá la cosecha, pero ya se ven algunos frutos. Yachay es un éxito, hay mucho interés. Mire, el concepto es más profundo. O sea, la verdadera riqueza de las naciones, de una nación, es su talento humano. Es su gente. Con talento humano usted hace florecer el desierto. Sin talento humano usted certifica los jardines más floridos, y eso es lo que muchas veces ha pasado en Latinoamérica. Entonces, la clave del éxito, de la prosperidad, del desarrollo, es talento humano. Gente capacitada, educada, con buenas actitudes, innovadora, no solo empresarios. No se trata solo de poner otro supermercado, eso es empresa, pero no es innovación. Innovadores, la única economía que se basa en el recurso, en un recurso ilimitado, la economía de las ideas, de la mente humana, y eso le estamos apostando todo. Entonces todavía es época de siembra, pero avanzamos muchísimo, tenemos el programa de becas más grande de América Latina, ecuatorianos estudiando en las mejores universidades alrededor del mundo, tenemos la primera ciudad de conocimiento de toda América Latina. De acuerdo al último informe de UNESCO, el sistema educativo ecuatoriano es el que más ha avanzado en los últimos años, pero falta todavía mucho por hacer y seguiremos en ese esfuerzo. Pese al año duro, no habrá recortes en presupuesto en cuanto a educación, educación superior, ciencia, tecnología, investigación. Y precisamente René Ramírez, director de Cenecit, él tiene una frase muy corta pero muy contundente, dice: el desafío es pasar de la manufactura a la mentefactura. De una economía basada en recursos finitos a una economía del conocimiento, de las ideas, de la innovación, es decir, basada en recursos infinitos, la mente humana. Usted ha estado precisamente en viajes por diferentes países del mundo, entre ellos China, al principio de este año. ¿Puede estar tranquilo definitivamente el gobierno del presidente Correa de que hay recursos, hay buena relación? ¿Dónde estamos allí? Somos medio expertos en estas cosas, ¿no? Y le insisto, es un año duro, hubiéramos querido que fuera de otra manera, pero así es la vida. Entonces tenemos plan A, B, C. De hecho, ya nos falló en principio el plan de financiamiento original, pero recorrimos al plan B y si no fue el plan B, tenemos el plan C. Yo le diría que estamos preparados hasta para las condiciones más extremas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un precio del barril de petróleo de $20, lo cual implicaría, como hemos tenido estos primeros meses del año, $40 como precio promedio, tener el resto del año $15, que es casi imposible. Pero hasta para ese escenario extremo estamos preparados. Y en ese sentido, ¿cuándo anticipa que pueda recuperarse y hasta qué medida los precios internacionales del petróleo? Dicen, si fuera mago, así es, dicen que los economistas somos esos profesionales que la mitad del año se pasan haciendo predicciones y la otra mitad del año pidiendo disculpas explicando por qué no se cumplieron. Pero en todo caso, si hay un área donde todas las predicciones fracasan, es en el área petrolera, nunca la acierta. Yo me acuerdo que en el 2008 decían que el precio del petróleo iba a llegar a $200, cayó en el 2009, dijeron que se iba a recuperar para siempre de nuevo a los $100, se ha desplomado. Sin embargo, todos los estudios nos dicen que en el segundo semestre habrá una ligera recuperación, no a los niveles de años anteriores, pero si sigue así la situación, atentos, que incluso los países que ahora se están beneficiando, importadores de petróleo por los bajos precios, pueden salir muy perjudicados porque en el mediano plazo puede haber un importante rebote del precio del petróleo, porque se están cortando muchas inversiones petroleras.
¿A usted le parece que la versión de que Arabia Saudita está haciendo esto deliberadamente para terminar con la industria del fracking de Estados Unidos puede ser una versión aceptable? Bueno, lo han dicho, los principales productores europeos dicen que la estrategia es no perder mercado, y no perder mercado significa no dejar entrar el fracking. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho que Estados Unidos se haya transformado en una especie de suficiente reservas exportadoras como para bajar el precio del petróleo? Bueno, porque empezó a explotar el fracking, pero ahorita no es rentable y tendrá que cambiar de estrategia. En lo que tiene que ver con política, 57% de los votos en la última elección, 25% su rival más cercano. Sin embargo, una elección creo que fue un poquito menos, 22, 23. Bueno, digamos, por esa Está siendo área, muy generoso. por esa área. Pero, no quiero ser soberbio, pero ellos son los soberbios, decimos Leta alguna vez. En elecciones locales, ¿alguna novedad? ¿Algún tropezón, por ejemplo, al tema de Quito, la alcaldía de Quito? Esto es un aprendizaje permanente. Nosotros no es que hemos tenido carreras políticas, nos tocó este desafío. Cuando cae el gobierno de Gutiérrez por inútil en el 2005, me nombra ministro de Economía y salto a la fama, como dice la expresión, como ministro y el de resto ya es historia. Entonces nosotros no es que hemos sido políticos de carrera, que hemos tenido un partido político, y mucho menos. Tuvimos que crear la organización política, incluso ya siendo gobierno, y es un aprendizaje cada día. Esa elección de febrero del 2014, elecciones locales, fue la primera elección sin candidatura nacional, sin que yo esté en la papeleta. Y hubo una gran diferencia entre la votación que yo obtenía con la votación que obtuvo la organización política. Sí, Alianza País. Yo gano en el 2013, febrero, 57% de los votos. En 2014 obtenemos tan solo el 39% de los votos. Ganamos, que nos sigue creo que tiene 8% de los votos, pero ni de lejos con la contundencia que habíamos ganado las elecciones nacionales. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Las lógicas locales son totalmente diferentes a las lógicas nacionales, y para las lógicas locales se necesita una organización política perfectamente organizada en el territorio, que perciba, que descifre esa lógica, y en eso estamos empeñados, en fortalecer esa organización política. O sea que fue una asignatura pendiente de alguna forma. Sí, estaría pendiente, pero mire, con todo respeto y con el cariño que le tengo a Evo, lo mismo pasó en Bolivia, incluso más grave. O sea, Evo arrasó con 63%, el que le sigue no sé cuánto tendrá. 4 o 5 meses después las elecciones locales y pierden La Paz, pierden el Alto, porque las lógicas locales son totalmente... Y el Alto, o sea, el Alto es un bastión de Evo, ¿sí? Pero las lógicas locales son totalmente diferentes a las lógicas nacionales. En lo que tiene que ver con la resistencia, como dice usted, es decir, lo que encuentra de todos los días entre la partidocracia, palabra del presidente Correa, neologismo, y lo que tiene que ver con el centro de poder de Guayaquil. En un principio, mucha resistencia. Ha pasado ya, está en el 8º año de su gobierno. ¿Las cosas siguen igual o se han integrado más a la vida del país? Guayaquil es un bastión de revolución ciudadana. Ahí los índices de apoyo bordean el 80%. Pero hay algo bastante particular, le insisto, esto es un aprendizaje cada día. Usted sabe que el alcalde de Guayaquil es de derecha, un acérrimo opositor al gobierno, particularmente lo respetamos mucho, creo que es lo mejor que tiene la derecha. Y un gran porcentaje de gente, se calcula un 30%, vota por el alcalde y vota por mí. O sea, es decir, diferencia entre lo local de lo nacional. Este es un fenómeno bien interesante. Pero Guayaquil es un bastión de la Revolución Ciudadana. Y es su casa. Claro que me complace en lo personal, porque yo nací en Guayaquil. El corazoncito está allá, está en la costa. Señor presidente, reducción de la pobreza en su gestión, del 36% al 25%, y la extrema pobreza, digo en números redondos, del 16 al 8%. Tenemos una última encuesta donde los datos son incluso más alentadores. Se ha reducido la pobreza 12.5%, y lo más interesante, Jorge, normalmente cuando se reduce pobreza en América Latina no es por mejor distribución, es por crecimiento. En los 90 tuvimos crecimiento, al inicio de los 90, se redujo pobreza, pero incluso es lo que se llama técnicamente efecto crecimiento, efecto redistribución. Todo era por efecto crecimiento, e incluso el efecto distribución era negativo, es decir, aumentaba la desigualdad, pero dominaba el efecto crecimiento y se reducía pobreza. Acá de esos 12.5% de reducción de la pobreza, tan solo 5.1 me parece, es por crecimiento y 7.4% es por redistribución. Es decir, Ecuador es de los campeones regionales en cuanto a mejoramiento de la equidad, o mejor dicho, porque todavía nos falta mucho para hacer, disminución de la inequidad. Básicamente, usted me corrige, señor presidente, la fórmula mágica ha sido renegociar los contratos del petróleo y aumentar la recaudación impositiva sin aumentar impuestos. No hay fórmula mágica.
pero sí principios fundamentales. ¿Y sabe cuál es el principio prioritario más importante? El cambio de poder de las élites que siempre concentraron todo, Las que nunca pagaron del impuestos, presidente Obama, que regalaban el petróleo, que no invertían en hidroeléctrica porque tenían sus barcazas ellos mismos, la gente que gobernaba tenía sus barcazas para venderle electricidad al Estado que ellos administraban. Entonces esa gente es la que tenía el poder. Ahora el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano. Luego de ese cambio de relaciones de poder, que es un problema político, viene la cuestión técnica. Pero primero está el cambio de relaciones de poder, para que esa técnica esté en función de la gran mayoría y no de unas cuantas élites, como históricamente ha sucedido, no solo en Ecuador, en Venezuela, América Latina, etc. y por eso es lo que usted dice que es un cambio de época. Sí, por primera vez están, o sea, ¿por qué explica el retraso de América Latina? Si usted llegaba con Cristóbal Colón, y es el chiste que yo siempre repito en las cumbres, dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno. ¿Okay? Pero si Cristóbal Colón hubiera sido economista, como parece que lo fue, ¿no?, hubiera dicho que América Latina se iba a desarrollar más rápido que Estados Unidos, porque teníamos igual o más recursos naturales. Teníamos civilizaciones con gran adelanto técnico, mayas, aztecas, incas, lo cual no había en ese nivel en América del Norte. Y fue América del Norte la que se desarrolló más rápido. Las respuestas son complejas, culturales, etc. Pero una de las respuestas sin duda es la clase de élites que nos ha dominado, élites rentistas, que nunca supieron repartir los frutos del progreso técnico. Por eso la clave del desarrollo es el cambio del poder, de esas élites a las grandes mayorías. Y eso es lo que está sucediendo en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y por eso les duele tanto pues a esas élites, porque están perdiendo su poder histórico. ¿Y no tiene marcha atrás? Dios quiera, pero todo puede ser revertido. Por eso hay que Usted estar muy atento. precisamente, usted dijo... Todavía falta consolidar eso. Usted precisamente ha mencionado que activamente en América Latina hay un impulso para tratar de desafiar a sus gobiernos. Es la restauración conservadora. Antes esos impulsos eran más aislados. De hace un par de años, de esa elección del año pasado, nunca se vio una coalición tan grande para Quito nada más, con asesores extranjeros, con finanzas, capacidad financiera ilimitada, etc. Es lo que llamamos restauración conservadora. Están articulados nacional e internacionalmente, coordinados. O sea, todo el linchamiento mediático, todas las mentiras que se imponen desde la prensa, de sus titulares, prensa nacional y prensa internacional. Hacerle creer lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica, hacerle creer a la gente, por medio de los medios de comunicación, etcétera, que lo que es bueno para las élites es bueno para todos y que lo pasado fue mejor. Es una lucha constante en concientización política, en logros concretos, para que la gente sepa apreciar lo que estamos viviendo y jamás volver a ese pasado. ¿La Alianza del Pacífico lo preocupa? No diría que nos preocupa, sin embargo, obviamente es un intento de contrarrestar procesos integracionistas como Mercosur, UNASUR, que tienen otra lógica, ¿no? Y eso es precisamente, ¿no?, tratar de hacerle creer a la gente que eso es lo mejor. El libre comercio, el sálvese quien pueda, la competencia, etc. Y después también está la otra alianza que es todavía más amplia, el TPP, el Trans-Pacific Pact, que incluye, digamos, todo el Asia. Y... Vea, por eso es necesario que la gente tenga conciencia política y conciencia histórica, ¿no? Ningún país, salvo excepciones de países muy pequeños, puede ser los Países Bajos, pero Estados Unidos, Alemania, Japón, ningún país se ha desarrollado con el bobo aperturismo. Protegieron su industria, protegieron su empleo, su producción. Entonces hay que hacer, no lo que hacen ahora, que son los campeones de competitividad. Yo también, si fuera campeón de competitividad a nivel mundial, digo, libre comercio, ábranse, y sé que voy a ganar pues con eso. Pero tenemos que hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Y como ilustración, Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno, con Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, oponiéndose al libre cambio, al aperturismo que quería imponer el Imperio Británico. Pero sabía Estados Unidos que no estaba en capacidad de competir y por eso protegió su industria. Son los creadores del proteccionismo moderno. Hay que hacer lo que hicieron cuando estaban en nuestra etapa de desarrollo, no ahora que son los países más poderosos del mundo. Que incluso hay muchos que piensan que el Congreso de los Estados Unidos es uno de los más proteccionistas del mundo hoy. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los países más proteccionistas. Hay muchos mitos. ¿Usted qué economía cree que es más abierta, la ecuatoriana o la norteamericana? De lejos, la ecuatoriana con cerca del 70% de exportaciones más importaciones sobre PIB. Debe ser 50-60%, no tengo la cifra actualizada, debería tener. Estados Unidos será alrededor del 20%. E históricamente, lo decía Pat Buchanan, uno de los candidatos presidenciales hace algunos años, de la derecha no hay nada más antihistórico, anti-norteamericano que libre comercio. Por último, señor presidente, el señor presidente Rafael Correa, 57% de los votos.
un nivel de popularidad muy alto, el tiempo pasa y hay que estar pensando en relevos para la próxima elección. Primero, relevos y alguien ya que apunta en la selección final, o vemos con un Congreso totalmente en control de Alianza País la posibilidad de un cambio constitucional y puede ser, usted se puede presentar a la reelección. Primero, por vanidad profesional, déjeme ser preciso, probablemente nuestro índice de aperturismo, exportaciones más importaciones sobre PIB, está en un 55 o 60%. No, ya había quedado pecando. Soy economista, no puedo estar tan actualizado en cifras por mi oficio actual, pero soy economista, ¿no? Entonces tengo que ser muy cuidadoso en eso. Entonces, mire, esa es una última opción, tenemos que ser realistas. Yo no quiero lanzarme en el 2017, créanme, pero sabemos la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros y sabemos lo que estamos enfrentando, una coalición de medios de comunicación, cámaras de producción, poderes sociales, económicos, etcétera, para tratar de detener la revolución ciudadana. No es como dice, como miente la oposición, de que no hemos generado líderes, pero hay todas unas nuevas generaciones de líderes extremadamente valiosos. Pero a mí me dice cualquier cosa la prensa y la gente me cree a mí, ¿ya? Porque ya me conoce, pero a un nuevo líder que tome la posta lo destrozan. Entonces ese es el problema. Un líder, un candidato que pueda superar el bloqueo que le va a poner la prensa y esta coalición enorme, nacional e internacional, que hemos llamado Restauración Conservadora. Creemos que tenemos los líderes, pero si es que es necesario que me presente en 2017, será el último recurso, pero ahí estaremos. Sabemos también la responsabilidad histórica que tenemos. Señor presidente Rafael Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Jorge, y un abrazo a la patria grande. Las cosas están cambiando y para bien. Como dije, ¿no? El lema de la cumbre no debe ser prosperidad con equidad, sino equidad para la prosperidad, porque tenemos un continente demasiado inequitativo. Pero no solo aquello, también con soberanía y dignidad. Otra vez, muchísimas gracias. A ustedes. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde la Cumbre de las Américas. Los invitamos a que continúen en sintonía de Telesur.